Vamos a empezar con un cuento de María Teresa Andrueto, La Durmiente, con ilustraciones de Itzván. Había una vez una princesa a quien despertó no el beso de un príncipe, sino una revolución. Ella tenía por padres a un rey y a una reina. Nació y sonaron en el mundo trompetas y tambores, y hubo tiros de arcabuces y cañones. Ella dormía en una cuna de oro con ribetes de plata. Dormía y se inclinaban sobre la cuna las hadas. Eran 3 hadas las hadas, 3 gracias portadoras de dicha. Se inclinaban para ofrecerle bondad, para ofrecerle belleza y amor. Eras entonces que era una princesa la más buena, la más hermosa, la más amada. La amaban sus padres, la amaban los pajes, las amas de leche y las siervas de su madre. La amaban también los campesinos, y los artesanos, y los mendigos, y los hambreados, y la pura gente del pueblo. La princesa era feliz, como digo, completamente feliz, como suele suceder en los cuentos. Pero ya lo decían los hombres en el comienzo de los tiempos, basta que en un cuento alguien sea feliz para que empiece a asomar la desdicha. Y eso fue lo que pasó. No fue, como dicen, culpa de una hada maldita que echó dolor sobre ella, una hada que hablaba de un uso y de tener 15 años y herirse la mano y quedar hechizada. No fue, como dicen los cuentos. Lo que hubo en verdad es que la princesa no solo era hermosa, sino que también era buena y amaba. Amaba a sus padres, los reyes, amaba a los pajes, a las amas de leche y a las siervas de su madre. Amaba también a los campesinos, a los artesanos, a los mendigos y a los hambreados. Es que creció escuchando a las siervas contar sus penas en la cocina de palacio y viendo a los hambrientos de comida por la ventana. Creció y un día salió del palacio. Eso sí es como dicen en los cuentos. Salió y se internó por las calles del reino y vio que la vida era eso. Una vieja hurgando en los restos de comida, un niño perdido, una casa con hambre. Y entonces supo que había 2 caminos para ella: mirar lo que pasaba en el reino o cerrar los ojos. Eso hizo, esto último. Como dicen los cuentos, cerró los ojos y durmió. Durmió por días, por años. Déjalo que duerma, dijo el rey. Déjala, dijo la reina. Ya llegará el príncipe que la despierte. Ya llegará, dijeron. Por lo menos eso dicen los cuentos. Pero porque el príncipe no venía, o porque no ver lo que sucedía en el reino, o por no ver lo que le sucedía al reino, la princesa siguió durmiendo. Mientras dormía, los reyes envejecieron y terminó de corromperse el reino. Hasta que un día el pueblo hizo sonar trompetas y tambores y arcabuces y cañones. Entonces la princesa despertó, pero no ya por el beso de un príncipe, sino por una revolución. La Durmiente, texto de María Teresa Andrueto, escritora argentina, cordobesa, contemporánea, un gran referente de la literatura infantil y juvenil. De hecho, ganó el premio Christian Andersen, que es un premio internacional. Es la única escritora argentina que lo ganó. Y lo más interesante también de Andrueto es que en realidad sus textos son difíciles de clasificar dentro de la literatura infantil y juvenil. Por la variedad de géneros que trabaja, por su poética de la desobediencia. ¿En qué sentido desobediencia? Su obra no se puede encasillar para tal edad, o, por ejemplo, este texto
La Durmiente, que acabo de leer, si ustedes lo piensan, por la temática es la de un cuento maravilloso, un cuento de hadas, un cuento clásico, tal como solemos conocer, típicos para la infancia, digamos. Sin embargo, toma elementos de lo maravilloso, toma el personaje. Fíjense qué es lo que le quita, ¿no?, a la durmiente. No es la bella, sino es la durmiente. Y aparecen estas repeticiones de fórmulas, eran 3 hadas, las hadas, ¿no? Las repeticiones, las enumeraciones, que también son típicas de textos de la infancia. Sin embargo, toma el tema y lo convierte en otra cosa, porque de pronto aborda la temática de la inclusión social, de las luchas de clases, del sufrimiento del otro, ¿no?, de las cuestiones sociales. O sea, no es una princesa que vive no viendo lo que pasa en el reino, al contrario, lo ve, le duele, ¿no?, y decide en principio no comprometerse. Muy interesante digamos, la presentación de esta temática o de esta reelaboración. Eh, Fíjense también en las imágenes de Itzpan. Fíjense que hay como siluetas, ¿no es cierto? Y de pronto atrás hay fotos, hay cuadros, hay recortes de diarios, eso se llama técnica de collage. Y yo nada más aporté algunas de las imágenes, en el cuento, en el libro aparecen muchos más. Estos elementos que dialogan con la historia, con la política, eh, digamos, con la fotografía, con la historia del arte. De hecho, hay una serie de alusiones y de referencias a cuadros famosos, y uno dice, bueno, pero yo no los conozco. Bueno, en el mismo libro, en la parte de atrás, aparece lo que llaman las referencias, y te dicen qué página hay un cuadro, de quién es el autor, eh, cómo se llama el cuadro. Así que es súper interesante porque eh, uno no tiene por qué entender estas referencias, sino que si las entiende, pero si quiere investigar, aparece esto también. En la ilustración de Sponge, que es de un compromiso enorme, ¿no? La historia por un lado y después cómo dialoga esto con las imágenes. Quería leerles también un texto muy, digamos, icónico de la literatura infantil, no sé si infantil, pero este maravilloso libro que se llama El Anillo Encantado. En realidad es El Anillo Encantado y otros cuentos, porque son cuentos muy cortitos, que también retoman la idea de lo maravilloso, como lo van a ver, pero siempre con la poesía, con la palabra poética, ¿no?, de María Teresa Andrueto. Bueno, les voy a contar brevemente El Anillo Encantado. Ifigenia tenía el cabello rubio como el trigo y unos ojos más azules que el lago de Constanza. Caminaba descalza a la orilla del agua. Era pálida y leve. Parecía hecha de aire. El emperador Carlomagno la vio y se enamoró de ella. Él era ya un hombre viejo y ella apenas una muchacha. Pero el emperador se enamoró perdidamente y olvidó pronto sus deberes de soberano. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque nada interesaba ya a Carlomagno, ni el dinero, ni la casa, ni la guerra, ni las batallas, solo la muchacha. A pesar del amor, Ifigenia murió una tarde de abril llena de pájaros. Los hombres de la corte respiraron aliviados. Por fin el emperador se ocuparía de su hacienda, de su guerra, de sus batallas. Pero nada de esto ocurrió, porque el amor de Carlomagno no había muerto. Hizo llevar a su habitación el cadáver embalsamado de la muchacha. No quería separarse de él. Asustado por esta macabra pasión, el arzobispo del imperio sospechó un encantamiento y fue a revisar el cadáver. Muerta, Ifigenia era tan hermosa como cuando caminaba descalza junto al lago de Constanza. La revisó de pies a cabeza. Bajo la lengua dura y helada encontró un anillo con una piedra azul. El azul de aquella piedra le trajo recuerdos del lago y del mar distante.
El arzobispo sacó el anillo que estaba escondido bajo la lengua y ni bien lo tomó en sus manos, Carlomagno enterró el cadáver y se enamoró del obispo. El arzobispo, turbado y sin saber qué hacer, entregó el anillo a su asistente. Ni bien el asistente lo tomó en sus manos, Carlomagno abandonó al arzobispo y se enamoró del asistente. El asistente, aturdido por esta situación embarazosa, entregó el anillo al primer hombre que pasaba. Ni bien el hombre lo tomó en sus manos, Carlomagno abandonó al asistente y se enamoró del hombre. El hombre, asustado por este amor extraño, empezó a correr con el anillo en la mano, y el emperador tras él, hasta que se cruzó una gitana y el hombre le entregó el anillo. Ni bien la gitana lo tomó en sus manos, Carlomagno dejó de perseguir al hombre y se enamoró de la gitana. Pero a la gitana se le cayó el anillo al agua, y ni bien el agua recibió el anillo en su lecho, Carlomagno abandonó a la gitana y se enamoró del lago de Constanza, junto al que Ifigenia caminaba descalza. Espero que les haya gustado, que lo disfruten y nos vemos en la próxima.